cigarrillos acá en el Ecuador, en nuestro país, que alcanza más del 70%. ¿Cuál es la lectura que le dan ustedes? Así es, Javier, es una cifra absolutamente preocupante. Los últimos registros, como bien lo señala usted, evidenciados por una firma de reconocido prestigio en Ecuador que es MS Intelligence, arrojan unas cifras cercanas al 72.4% de comercio ilícito en cigarrillos. Es una cifra alarmante toda vez que 5 años atrás teníamos registros cercanos al 18% y algunos años atrás teníamos cifras del orden del 5%, Javier. Y es un aumento de más del 50% en los últimos 4 años, Carlos. Sin duda alguna. ¿Pero qué refleja eso, entonces? Desafortunadamente, sí, ese es el resultado precisamente, Javier, de varios factores de orden estructural. Recordemos que el gobierno ecuatoriano durante el año 2015 y el año 2016 realizó unas reformas fiscales estructurales que terminaron por generar incrementos superiores al 70% en el impuesto de consumo específico en los cigarrillos. Ello naturalmente se traduce en un incremento en los precios y, por supuesto, en la sustitución de los productos legales por productos ilegales. Resultado, aumento excesivo y exponencial del contrabando de cigarrillos, Javier. El 68% de estos cigarrillos vienen de Asia, específicamente de China. Así es. En su gran mayoría, como bien lo señala, el 69% de los productos que se comercian de manera ilícita en Ecuador provienen de Asia. El 30% de la totalidad de los cigarrillos de contrabando en Ecuador son de origen chino. Por supuesto, hay otras fuentes de origen como la India, con un 20%, Corea, con cerca del 18%, y bueno, esas son las cifras de origen de los productos ilegales. Ahora, la óptica o la visión que hay que darle a este tema del contrabando de cigarrillos, que, insistimos, alcanza más del 70%, es que el Estado ecuatoriano está perdiendo. Por una sencilla razón, no generan impuestos estos contrabandos, ni cumplen con los requisitos de la ley. Así es, Javier, con el contrabando de cigarrillos nadie gana. Los únicos que ganan son los delincuentes que se nutren de estas actividades ilícitas. El gobierno pierde y el país pierde por dos razones fundamentalmente. La primera, por la política pública de salud. Estos productos no cumplen en lo más mínimo con todos los requisitos que muy juiciosamente han venido estableciendo las autoridades ecuatorianas en términos de calidad, de control, en términos técnicos, en términos de advertencias gráficas para la población adulta fumadora. Y por otro lado, tampoco gana el país en términos de recaudo fiscal. Las estimaciones que tenemos, Javier, son bien dicientes. Por cuenta del comercio ilícito de cigarrillos, el gobierno ecuatoriano ha dejado de recaudar cerca de 800 millones de dólares en los últimos 4 años. ¿En los últimos 4 años o cada año? No, señor, el acumulado de los últimos 4 años. 800 millones de dólares. Así es. Si la tendencia, Javier, continúa durante el 2020, vamos a tener 200 millones de dólares adicionales en la pérdida de recaudo. Esto es 1.000 millones de dólares. Estos son recursos ingentes, recursos muy significativos que en coyunturas como la actual, sin duda alguna, se requieren de primerísimo orden para enfrentar las diferentes dificultades que tiene el gobierno y la sociedad ecuatoriana. ¿Y qué es lo que se debe hacer para enfrentar esta situación? Yo creo en ese sentido, Javier, que el gobierno ecuatoriano ha planteado una serie de estrategias contundentes, un compromiso absolutamente riguroso en la lucha frontal contra el contrabando. La Dirección de Aduanas, los municipios, los departamentos, las intendencias, la policía, se está en este momento en un trabajo frontal de lucha con estrategias claras en lo operativo, en lo táctico, pero también con otros países como Colombia, Javier. Es muy importante que esta lucha se dé de manera transfronteriza y en alianza con otros gobiernos y con otras autoridades, y en eso está en este momento el gobierno ecuatoriano. Y nosotros, por el lado del sector privado, pues aportar, no solo con recursos financieros, sino con recursos, por supuesto, de inteligencia, de información, de nuestra experiencia en el negocio.
somos los más interesados en combatir frontalmente este flagelo, no solo en Ecuador, sino en buena parte de los países de América Latina donde hoy tenemos el problema. Ajá, y eso le iba a preguntar, porque no creo que solamente sea Ecuador el tema del contrabando del cigarrillo, sino en otros países, y usted que es el vicepresidente aquí a nivel andino, sin duda que los países de la región tienen problemas serios al igual que nuestro país. Así es, absolutamente de acuerdo, Javier. Nuestros países hermanos, en Ecuador, ya lo decíamos al principio, registros de incidencia del contrabando del orden del 72.4%. En Colombia tenemos registros de incidencia del contrabando de cigarrillos cercano al 30%. En Perú la situación es muy similar, estamos hablando de contrabando del orden del 23 al 25%. Y lo que estamos haciendo es trabajando desde el sector privado, le repito, Javier, de una manera frontal en todos los países, con alianzas, con autoridades, con los gobiernos y apoyando, por supuesto, en toda la información e inteligencia que como expertos del mercado somos. Claro, porque uno se puede preguntar, Carlos, a ver, es que no hay los controles porque esto del contrabando crece año a año, las pérdidas para el Estado ecuatoriano siguen aumentando y según lo que usted sostiene, si así van las cosas en este 2020 serían 200 millones de dólares más, es decir que en los 5 años serían 1.000 millones, o sea, no hay control. Lo que sucede, Javier, es que detrás de esto no hay comerciantes o contrabandistas ilegales pequeños. Estas son redes grandes, estas son redes incluso que están asociadas con males similares o mayores como el narcotráfico y el lavado de activos. Y por supuesto atacarlos frontalmente implica diseñar unas estrategias que no se ven reflejadas en el corto plazo, Javier. Estos son ejercicios de años, estos son ejercicios de mediano y de largo plazo, Javier, que sin duda alguna tendrán unos resultados, pero no en el corto plazo. Y repito, yo sí creo que hemos venido mejorando en Ecuador, en Perú, en Colombia, en términos de la concientización del problema, los recursos que estamos asignando para combatir este mal y los compromisos de las autoridades. Déjeme decirle solo una última cosa, Javier, en ese sentido. Hoy en Ecuador se está llevando a cabo un ejercicio absolutamente importante y es la construcción de una plataforma institucional para combatir el contrabando de cigarrillos. En buena hora el gobierno y el legislativo en Ecuador están discutiendo en este momento la ley anticontrabando, que sin duda alguna va a propiciar golpes certeros y frontales contra los delincuentes que se dedican a comerciar de manera ilícita. Y eso es lo que debería hacerse también en los otros países, Carlos. Así es, Javier. En Colombia trabajamos hace un par de años ya en esta plataforma institucional. Hoy ya las autoridades cuentan con herramientas bastante más sólidas, transparentes y seguras para el Estado para combatirlo y un ejercicio que sin duda alguna tendremos que llevar a cabo en algún momento en Perú. Carlos, quiero agradecerle por haber aceptado esta invitación vía Skype y conocer más de este contrabando de cigarrillos, no solamente en nuestro país, pero que son cifras reales, en el caso del Ecuador, tan alarmantes del 72%, sino también en otros países de la región. Que tenga buen día, Carlos. Gracias a Carlos Guzmán, vicepresidente de Philip Morris Internacional de la región andina.